Buenas tardes. Continuamos con la segunda de las jornadas dedicadas a nuestro Congreso Internacional, centrado en la figura de Mariluz Escribano y bajo la denominación Tiempo de Paz y de Memoria. En esta sesión vespertina, que va a inaugurar la tarde, hemos querido unir a autores de dos generaciones, los poetas más jóvenes, que representan el presente ya y el futuro de la literatura, y los poetas que, conviviendo con ellos, tienen ya un mayor desarrollo de obra y que son parte un poquito de nuestro pasado, de nuestras lecturas vividas, parte de las lecturas que estamos viviendo y lo que nos queda por decir, ¿verdad? Y lo que nos queda por cantar. Entonces, desde esa perspectiva se planteó esta mesa en la que los autores son estrictamente los protagonistas. Mi papel es exclusivamente decirles que el modo de elección responde precisamente a eso, a la heterodoxia, a la pluralidad de miradas, y tanto Rosa Verbel, ganadora del Premio Andalucía de la Crítica Ópera Prima con su obra que yo les recomiendo, como en el caso de Jorge Villalobos, Idénticas circunstancias, y bueno, son las voces que, en mi opinión, en Andalucía tienen una proyección clara y rotunda, junto a otras de otros autores que han estado en otras mesas y, como digo, pues en esta oportunidad coinciden con dos compañeros de la generación anterior, el gaditano Manuel Francisco Reina y el cordobés Joaquín Pérez Azaustre, de sobra conocidos por todo el público. Por tanto, siguiendo la misma estructura y el orden que figura en el programa, en primer lugar tiene la palabra Rosa Verbel. No sé si se me escuchan. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Remedios, por invitarme y por este congreso magnífico que ha creado. Estoy muy contenta de estar aquí. Además, me resulta muy emocionante porque yo escuché a Mariluz Escribano 2 o 3 años antes de su fallecimiento y fue además justo aquí en Granada y creo recordar que justo aquí. Así que estoy muy contenta de volver aquí. Voy a comenzar leyendo los poemas que he escogido y después pasaré a leer el texto que he escrito a partir de su lectura. El primero de ellos es el soneto 17 y dice así. Desmayo de la tarde hacia el poniente, paso a paso la sombra descendiendo, quebrada ya la brisa, oscureciendo, cipreses en el agua de la fuente. Un temblor de la hierba que se siente, herida soledad siempre sufriendo, sin flor ni aroma, apenas sí creciendo, socorrida de amor por la corriente. Pequeña alondra que en el chopo canta, acunando la tibieza sobre el trigo, ajena a la alegría que levanta. Del monte anochecido se adelanta este olor a mastranzo que persigo para verde collar de mi garganta. Y el segundo poema que he escogido, que se titula Cuando me vaya. Dejaré un silencio en el recuerdo, sonido de una voz que fue muy joven y un aroma de sándalo y cipreses para que no me olvide. Y ahora, cuando el sol desaparece y hay promesa de una noche clara, las estrellas se esconden y están muertas de tanta nívea luz. Dejaré abierta la ventana. Un gorrión divulgará mi huida y un frescor de mañana anunciará mi marcha, con trémula voz para llamarte. Cuando me vaya perderé las praderas, los bosques encendidos de noviembre, el verde del jardín en primavera, la tenue luz de los planetas, la sonrisa de un niño, el calor de un amigo, lágrimas de dolor por los caminos que transité tan alta, la caricia de un perro que dio fuego a mis manos. Cuando me vaya habré perdido tantas cosas que creceré en trigal por no morirme. Bueno,
La elección de estos poemas como punto de partida para pensar en estos minutos la obra y la figura de Mariluz Escribano obedece, en mi caso, al hermoso hallazgo de la circularidad estética y afectiva que los atraviesa, aun tratándose de dos textos escritos y publicados con casi 30 años de diferencia. El primero de ellos corresponde al soneto 17 de sus Sonetos del Alba, publicado en 1991, su primer libro, y el segundo forma parte de Geografía de la Memoria, editado por Calambur en 2018. Hay una forma de conocimiento o una perspectiva lectora, y una perspectiva que podríamos asimilar como específicamente poética, que deriva del hecho de cuestionar la historiografía tradicional, que, como saben, piensa en trayectorias coherentes y lineales y progresivas, para pensar en su lugar la historia atendiendo a sus bucles, a sus paradojas y a sus redundancias. Esta sabiduría sobre la literatura, que es, al fin y al cabo, una sabiduría disidente y desobediente, alcanza todo su sentido cuando nos acercamos a la obra de Mariluz Escribano, una obra que consigue crear sentidos imprevistos tanto en lo micro, ¿no?, en las imágenes, en los versos, en la palabra, como en lo macro, ¿no?, rebasando el objeto libro y las circunstancias que lo rodean. Esta poderosa circularidad que vincula a ambos poemas y que es posiblemente extrapolable a otros múltiples poemas de la autora, y pienso aquí, por ejemplo, en Escribiré una carta para 5, me hizo interrogarme sobre otras diversas cuestiones. ¿Son sus semejanzas un asunto que pueda comprenderse exclusivamente desde lo temático? Pues, por ejemplo, la presencia de la naturaleza. ¿Cómo condiciona la inclusión de un poema en uno u otro libro sus posibilidades de recepción? ¿En qué medida repercute el hecho de que estén escritos en metros diferentes y además con el peso histórico que tiene el soneto? Y finalmente, ¿cómo leer ambos poemas, a priori tan sentimentales, tan descriptivos y tan crepusculares, ¿no?, y me interesa marcar esto de lo crepuscular, cómo leerlos desde la certeza de que la poética de Mariluz Escribano es siempre una poética en vivaz compromiso con la vida social, con la historia y con la memoria? No tengo respuesta única a ninguna de estas preguntas, pero sí que insistiré en leer esta circularidad en los poemas, no solo desde el paralelismo en algunas de sus representaciones de la naturaleza, sino también desde la certeza de que la comprensión de lo político y de los afectos que los sostiene es, a pesar de la distancia biográfica y de cierta distancia formal, una comprensión compartida y una comprensión constante, ¿no? La afirmación de un compromiso que, aunque parte de la relación íntima entre el sujeto poético y la naturaleza, se proyecta hacia otras múltiples facetas de la vida social. En el soneto 17, si se han fijado, la irrupción del sujeto poético, la aparición de la primera persona, se produce en el penúltimo verso, en este verso, este olor a mastranzo que persigo. Antes de ahí, todos los verbos están en tercera persona y el protagonismo de la acción, aun siendo una acción mínima, ¿no?, una acción suspendida, lo tienen los elementos de la naturaleza. Es, por tanto, una irrupción pospuesta y una irrupción tardía. El paisaje no es neutro, está profundamente connotado por las pasiones, por los pensamientos y por las sensaciones de quien escribe, y sin embargo el paisaje domina el discurso casi hasta el final, ¿no?, apoderándose del cuadro. En el otro poema, En cuando me vaya, que es una reflexión bellísima sobre la pérdida y sobre la posibilidad de la memoria más allá de la muerte, la naturaleza se apodera del cuadro también, pero desde otro lugar, ¿no? Es la naturaleza la que garantiza el recuerdo, la que asegura la permanencia y abre una especie de bisagra posible entre la vida y la muerte. En ambos casos, la presencia de la naturaleza es una presencia total, ¿no?, una presencia omnívora. No se trata únicamente de una representación de la naturaleza como elemento pasivo, ¿no?, como motivo de contemplación, tal y como estamos habituados, sino que hay en ambos poemas también una pregunta por su agencia. Y esto me resultaba muy interesante, ¿no?, y creo que abre muchas posibilidades también para lo político. Es decir, qué rol ocupa la naturaleza en nuestras vidas, cómo puede servirnos como catalizador de la memoria o cómo puede el paisaje ser un refugio ante la muerte y frente a las diversas intemperies de la muerte, y qué nos dice la naturaleza de nuestros afectos íntimos y colectivos.
En este universo que la poeta construye, que es un universo en apertura, un universo muy abierto, hay algunos elementos que se repiten. En ambos poemas aparecen cipreses, está la presencia de la luz muy dominante, y hay también trigales, ¿no? y alusiones al trigo. Y aparece también el adjetivo verde, hoy tan cargado de posibilidades políticas en el contexto de la lucha ecologista, aparece también doblemente, siendo además, sobre todo en el caso del soneto, una palabra totalmente decisiva para la arquitectura del poema. En Escribiré una carta para 5, por cierto, que era otro poema del que quería hablar, pero por cuestión de espacio y de tiempo pues he reducido. Hay también trigales, aparecen también pájaros, arena, etcétera, en una reflexión que nos es muy similar, ¿no? Es muy familiar a la de estos poemas. Una naturaleza que abre una grieta entre la vida y la muerte y que da sentido a la vida y nos hace perdurar más allá de la muerte. Pese a su alta convencionalización, el soneto se nos revela, en este caso, en el caso de los sonetos del Alba, se nos revela como una forma que no es restrictiva o que no está clausurada y que al contrario se muestra como un territorio muy flexible y muy maleable, ¿no? y nos da cuenta también de cómo las formas evolucionan y se modifican en función de las necesidades expresivas y de las necesidades ideológicas de cada momento. Y esto me interesa también mucho, ¿no? Cómo poner la métrica al servicio de lo político y de la reflexión sobre el presente sin tener que renunciar necesariamente a ella, ¿no? Cómo ser rupturista o cómo hacer saltar cosas por los aires sin tener que hacerlo siempre al nivel del metro, ¿no? Y qué autores han conseguido hacer esto sin perder por el camino pues, ni un ápice de potencia emancipadora o política. Ambos poemas están atravesados por un tono que podríamos considerar claramente crepuscular, ¿no? El primero de una forma muy evidente con la descripción del atardecer y el segundo con el énfasis que hay puesto en el momento del ocaso individual, ¿no? De la partida de este mundo y de la muerte. Pero ¿qué características tiene este crepúsculo, ¿no? ¿Es únicamente un crepúsculo individual o tiene también resonancias colectivas? ¿Es un crepúsculo atravesado por la derrota o se vislumbran en él también caminos para la esperanza? Fijo aquí mi atención en dos versos y voy ya terminando, dos versos que me parecen clave para articular esto, ¿no? Para pensar el eje entre lo particular y lo colectivo y el eje entre cierto desasosiego y la posibilidad de un mundo mejor, ¿no? El verso socorrida de amor por la corriente del soneto, que además pues, tiene una literación muy bella, y el verso dejaré abierta la ventana, que es, como a mi juicio, el verso que mejor sintetiza y que mejor condensa todo esto que estoy pensando aquí, ¿no? El dejar abierta la ventana. Esta apertura, que es en última instancia una apertura al amor, al encuentro, a la concordia, a la reconciliación con la naturaleza, da cuenta, a mi juicio, del tránsito que hay en estos poemas desde lo crepuscular a lo político, ¿no? Y desde lo íntimo y desde lo personal a lo colectivo, sin quedarnos en este tono tan paralizante que puede ser lo crepuscular por momentos. Y por último, quisiera hacer una breve reflexión sobre la circularidad y sobre el alto grado también de aleatoriedad que tiene con frecuencia la inclusión de los poemas en uno u otro libro. Y diría que esto lo ha trabajado también muy bien Remedios Sánchez en relación con la obra de Mariluz Escribano, ¿no? Cómo pensar su obra más allá de los libros y cómo leerla en su creación de sentido más extensa posible. Y diría que nos urge también cuestionar y desacralizar hasta cierto punto la idea de los libros como unidades absolutamente autónomas, cerradas y aisladas de otros textos anteriores y posteriores a él. En este sentido me interesa un tipo de lectura que es, en mi opinión, más radical, ¿no? Como el que celebro que se vaya a practicar esta tarde, que piensa en poemas y piensa en trayectorias, ¿no? Encontrando entre el poema y la obra conexiones, alianzas, repeticiones y casualidades varias. Este es, pues, termino ya, mi descubrimiento principal de la relectura que he hecho de algunos poemas de Mariluz Escribano en los últimos días, ¿no? Que la poesía, como la naturaleza, está llena de ciclos, está llena de coincidencias y de regularidades y que el poema siempre rebasa todas las taxonomías que podamos imponerle. Así que muchas gracias y os dejo con mis compañeros.
Bueno, ¿se oye bien? ¿O no? ¿No le doy, no? ¿Sí? ¿Se oye? Ah. Lo primero, quería agradecerle a Remedios que contase conmigo y sobre todo en esta magnífica mesa en donde he deducido que iba yo por cuestión de que somos jóvenes, aunque se lo decía Manuel Francisco Reina, que tanto él como Joaquín son jóvenes porque la juventud es una actitud, ¿no? Quien coge años es el DNI, no nosotros. Por eso. Nada. Y es verdad que sobre el análisis que os quiero presentar en cuanto al libro de El corazón de la gacela, sobre todo en la primera parte del temblor de la gacela, está centrado en 5 poemas, de los cuales voy a leer ahora mismo 2, que me parecen los más interesantes de esos 5 o que reúnen también elementos esclarecedores. El primero es uno bastante interesante, conocido, que es uno de los el que abre, el de No comí pan de padre. No comí pan de padre a causa de la guerra, no crecí con sus ojos bajo una luna alegre. Y ahora pienso en mi madre en una luz de invierno, cuando el viento soplaba sobre las nubes negras y me cantaban anas con Pedrel por delante. Qué soledad de madre, qué tristeza, qué hambre de caricias, qué caminar a solas solamente. En la radio sonaban noticias de París, muy despacio y vibrante. Salvador de Madariaga contaba enardecido de la guerra de España. No comí pan de padre, pero sus manos siempre en un libro enlazadas me enseñaron despacio a descifrar las nubes, antes incluso de regalarme un beso. Ahora sé que mi padre edificó mi estampa, despacito en las noches de luna clara. El otro poema se titula 12 de septiembre de 1936. Los 5 poemas son No comí pan de padre, 1936, 12 de septiembre de 1936, El abuelo y la casa. Y este es el segundo que quería leerles. Mariluz, pequeña, niña sin padre, ¿en qué lugar encontrarás sus manos? ¿En dónde su palabra y su sonrisa? ¿En qué lugar sus ojos apagados, cegados por cemento y tierra roja? No hay árbol que cobije la ignominia de una muerte con fierros y fusiles, con descargas de balas asesinas y un 12 de septiembre ya en la historia. En la sabica, esa arcilla roja, te derrumbaste con los ojos turbios. Nadie acudió al estruendo de la muerte y unos pájaros tristes levantaron su vuelo en los olivos. Lo que vengo a comentar y el descubrimiento para mí de esta lectura era el análisis que da estos poemas de la figura del padre y los otros 2 siguientes del abuelo en el libro del corazón de la gacela de Mariluz Escribano como una conceptualización del acto afiliativo en lo que denomino metáfora abanderada, parafraseando además uno de los títulos que escribió Remedios en 2020, si no me equivoco, sobre la poeta, que es como el elemento heredado en la poética del dolor de la poesía joven actual. Con esto del acto filiativo de Faber, en materia por los estragos de la guerra civil, no me voy a detener porque eso ya lo trata bastante bien el artículo de Pedagogía y Memoria Histórica de la construcción de la identidad poética de Mariluz Escribano, influencia de la figura del padre, de Álvarez Rodríguez y Álvarez Ferrandiz. Pero sí, en los 2 primeros versos del poema que les he leído, que dice no comí pan de padre a causa de la guerra. Para mí, lo cual encarna en esa imagen y uno de los elementos en los que se sustenta la tesis es el papel de la crianza en esa primera imagen del pan. El pan como símbolo de alimento, crecimiento, nutriente, tanto a lo que obviamente es al nivel personal, biológico o incluso anímico, y como análogamente figuración del contexto de la época en una imagen tan reveladora como es el pan. Con ello se remarca también que la poeta, por un lado, no vive su crianza junto a una figura paterna, presente debido a la guerra, pero al mismo tiempo implica la imagen el sustento económico que no emana tampoco del padre, en esa doble visión de lectura de realidades de ese equilibrio. Eso también se ve y se construye y perfecciona en los poemas que le he comentado, de 1936, el 12 de septiembre de 1936, y los poemas sobre el abuelo, en El abuelo y la casa. A mí lo que me interesa es esa parte, esa lectura o analítica que le hago de la conceptualización del acto afiliativo en la metáfora abanderada, en lo que creo que se encuentra
lo que es la potencia de sustantación del sí, pero del sí-dolor, de un sí-dolor, en lo que sería un abanderamiento desde la metáfora hacia la metáfora. Para mí es interesante la importancia de este elemento y su doble lectura, porque se remarca ese pensamiento, el cual podría llegar a ser la parte de la madre o lo materno, pero que eso es la conversión de la madre, conversión en madre, como remarca López Marín. Encontramos imágenes que confluctúan, y es lo que me parece tan interesante en esa asociación de conceptos de contraposición, como es imágenes como luz de invierno, hambre de caricias, nubes negras, que expresa con solvencia un hecho interesante frente a la conceptualización de esa conversión madre, de la figura paterna en su ausencia, que se revierte en lo que podría denominar en esa conversión de la propia madre paterna, porque va a ser la madre en esa ausencia quien encarnará esa función, y ahí es donde se nota, porque también habla de cómo se le viene a la memoria, ¿no? Dicho papel de la crianza, a través de la ausencia de un ser querido, en este caso el padre, que se ve en los versos también finales. Ahora sé que mi padre edificó mi estampa despacito en las noches de luna clara. Si retomamos esa figura materna en conceptos como puede ser luz de invierno, se suscita un subtexto donde se puede entrelazar la figura materna en esa conceptualización de luz, lo cual se forja a través de ausencia del padre. Aquí viene el abanderamiento, este abanderamiento del dolor y ausencia que supone un elemento decisivo en la voz poética de la poeta y resulta enternecedor a la vez que estremecedor. La imagen del pan como bandera, que me parece esa fundición de esa sustanciación del sí-dolor en esa imagen. Sobre este poema y estos mismos versos escribe una persona muy querida y muy admirada, como es la profesora, crítica y creo que eminencia en las obras de Mariló Escribano, Remedios Sánchez, y la niña es lista y tiene preguntas sin respuesta y un día hurga en los cajones y desde este instante ya lo sabe, aunque nadie se lo ha dicho. En los versos que he comentado, no comí pan de padre por causa de la guerra, dice también Remedios, no hay conversación, solo un sí, hija. Ahí tenemos ese sí dolor. Un rayo que parte el corazón del tiempo y después un mutismo largo, la ratificación de la ignominia contra el hombre dulce, de sonrisa clara que antes de marcharse ella intuye que dejó un beso en su almohada. Esa ratificación que se ve en los demás poemas, en el de 1936, esa doble lectura se ve en unos versos tan rotundos, además de la explícita dedicatoria, como es la mariposa de la madrugada aproximó el olvido en un instante, cuando mármol tu sangre ya cereza en tu boca. Si bien es cierto que hay imágenes anteriores igual de deslumbrantes, como lo de aire de membrillos y manzanas, o heridas de la pólvora en el aire, remarca el carácter del alimento, pan, manzana, membrillo, como elemento de abanderamiento, conjunción de esos conceptos con elementos de la naturaleza misma que expresan o fuerza o movimiento. Lo vemos lo de luz, rayo, aire, viento, lo que hilvana una de las construcciones metafóricas para mí más interesantes en esa imagen de la pérdida o ausencia, el acto filiativo. En Mariló Escribano se puede comprender el acto filiativo en estos dos pilares no como una huida hacia la realidad, sino una profundización, la ratificación de ese sí dolor, o de ese sí, como explica Remedios Sánchez en ese sí, hija. Y por hacer esa paráfrasis, supone el acto filiativo en la máxima concienciación de la realidad poético-vital, el abanderamiento de la poeta. Quiero decir con esto que definiendo aquí metáfora abanderada, con guión entre comillas, en la poética de Mariló Escribano, como el hilo invisible que une los elementos esenciales de la vivencia personal de la poeta a los elementos naturales que se presentan en esos dos momentos. Uno, el de la realidad de la crianza ausente, pan, manzana, membrillo, cereza. El otro, la realidad vital social, que se inspira y subyace en el poema, guerra devastada, pólvora, sangre. He aquí la potencia poética, referenciando a Muñoz, de ese abanderamiento desde la metáfora hacia la metáfora. Ahí es donde veo yo ese hallazgo creativo que es heredable y así creo y defiendo que lo ha heredado la poesía joven. Y vamos, lo defiendo porque me incluyo. Por ejemplo, y perdón por la autocita, en el libro El desgarro, en el de Alzheimer, la manzana viene de esa encarnación. Por eso, al menos, puedo defender que uno sí. Y lo sé
porque esa metáfora abandonada la vemos también, y en relación con lo anterior, en el resto de poemas, ese acto afiliativo, poético, ratificador, en esos elementos se ven imágenes como lo de cemento, tierra roja, árbol, fierro y fusiles, balas asesinas, arcilla roja, pájaros tristes, vuelo de los olivos, piedra dura, primavera, trigos, campos del páramo, cosecha, palomas, fuentes, juncos, roca, casa adumbrada, espigas, ángel dormido, cocina, puchero. Todos esos elementos que se ve presente en su obra se transponen a la poética joven actual y se ve con esa lectura y esa conceptualización. Y con esto, y para terminar, es lo que quería remarcar, que los poetas jóvenes, esta conceptualización que supone un activo literario dentro de los más actuales, se encuentra en lo que también escribe esa poética o poetas de la familia, en especial las figuras paternas, maternas, los abuelos y las abuelas, que remarcaba Pedro Plaza cómo se recoge y tal, pues aquí también lo vemos. Pedro Plaza hablando de la generación reset, como él la define, yo la defino poética del dolor, pero compartimos el grosso del análisis, y esas imágenes que él destaca, que así aparecen y figuran en estos poetas, es lo que podemos encontrar en Mariluz Escribano. Y porque encarna esa definición del dolor como lenguaje universal que remarca Schiller, Friedrich Schiller. Y ahí vemos ese elemento constitutivo. Por último, y para acabar, con ese tipo de menciones quería mencionar entre los poetas que considero que tienen esa lectura, ¿no? Que entre ellos, y que me perdone también la cita, que estoy también acompañada, de Rosa Verbel, en su libro Las niñas siempre dicen la verdad, Carlos Catena Cózar, por ejemplo, en Los días hábiles, Cuadro del dolor de Ana Castro, donde aquí quiero hacer una puntualización, porque en Ana Castro se ve muy bien, porque la madre, la abuela, en la sustantación del sí dolor, hablamos de esa parte de ausencia, aquí se ve la sustanciación del sí dolor de Ana Castro en ese libro, con la herencia del dolor vital y social que ella remarca, por ejemplo, también en la costura, como acto afiliativo y metáfora abanderada. Ahí lo vemos. Es más, en ese libro, por ejemplo, justo el que la hermana no lo haga, remarca todo lo contrario a eso, el desabanderamiento. Y con esto también lo vemos en Begoña Rueda, en Servicio de Lavandería, con el acto del servicio, cuando habla de las mantas, de ese lavado, habla de ese elemento, volvemos a ello y se ve. Por último, también de poetas como es José Santa Tecla, en El año de la grava, y alguno más que me he perdido en la lectura del texto, pero bueno, creo que han sido bastantes. Y mi conclusión es esa, que es que Mariluz Escribano tiene una capacidad de analizarse en esos poemas y en toda su obra, una trayectoria de conceptualización, en esa sustanciación del sí dolor, en eso de metáfora abanderada, que se ve y muy bonito que se pueda ver, ¿no? en los poetas jóvenes actuales, y que significa que está más viva que nunca, que está viva hoy y que por supuesto estará viva en los poetas del mañana. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. A continuación tiene la palabra Manuel Francisco Reina. O al revés, dijo aquí Manuel Francisco, yo era por el orden me da igual. Es decir, el orden no altera la calidad. Bueno, yo encantado, porque ya que estábamos tan pesados esta tarde con los de las edades, ¿verdad? Aunque sea mentira, oye, si me ponen más joven que tú, yo encantado. Bueno, yo me he desembozado, porque creo que para hablar de Mariluz Escribano y en su figura y en su obra de tantas autoras que han sido embozadas, que han sido crítica y literariamente obligadas a llevar un burka o incluso algo peor, a ser invisibilizada, me parece que no está de más que nos quitemos la máscara y que hablemos desenmascarados. Yo quiero agradecer, por supuesto, la creación de este congreso, a Remedios Sánchez y a todos sus colaboradores que se dejan el tiempo, la energía y casi la vida en esto. Pablo, Verónica, Isabel, Dani, muchas gracias a todos.
Y antes de entrar en harina con Mariluz Escribano, quiero decir que un congreso como este, que sé que se inicia fundacionalmente con Mariluz Escribano, pero que luego tendrá una continuidad en otros nombres y en las obras de otras mujeres igualmente invisibilizadas, es más necesario que nunca. Y ayer, oyendo a las maestras Ángeles Mora y a Nieves Chillón, en muchas de las cosas me quedé con la gana de decir alguna cosa que voy a decir antes de entrar en los textos de Mariluz Escribano. Miren, muchos de los que me conocéis y los que no, pues por eso lo digo en este momento, sabéis que yo he hecho apostolado de la obra escrita de mujeres. Hice en el año 2001 una antología que se llama Mujeres de carne y verso, que necesitan una actualización para incluir a otras voces que no pude incluir en ese momento, empezando por Mariluz Escribano, Raquel Lanceros, Rosa, me encantaría tenerte ahí. Pero lo que no he contado casi nunca es el origen de esa antología. Yo era un autor muy joven que tenía el apoyo y la intimidad y la amistad de muchos maestros, entre otros Rafael Alberti, pero sobre todo mi gran maestra fue Pilar Paz Pasamar. Cuando yo conozco a Pilar Paz Pasamar, otra de las grandes olvidadas de la generación del 50, y fundamental, porque fue de las primeras canónicamente de esa generación en publicar, y con elogio de Vicente Alexandre, de Juan Ramón Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que realmente me conmovió es que su afán, más de que la leyese a ella, es que leyese a sus compañeras. Es decir, gracias a ella, con 14, 15, 16 años, yo leí a Elena Martín Vivaldi, leí a Mariluz Escribano, que luego supe que habían sido amigas, que habían coincidido en el tiempo, leí a Paca Aguirre. Incluso gracias a ella tuve la enorme suerte de conocer a una poeta de la generación del 27, se llama Josefina de la Torre, que murió muy tardíamente. Y cuando yo visito, por la llamada que hace Pilar Paz Pasamar, a Josefina de la Torre en Madrid, a mí me quedó un pellizco en el corazón y en la conciencia cuando ella me dice esa frase que se atribuye a María Zambrano y que luego utilizó Agustín Díaz Llanes para su maravillosa película Nadie hablará de nosotras cuando estemos muertos. Despidiéndonos en esa puerta de su casa, con esa biblioteca maravillosa, y después de haber compartido toda su vivencia, ella me dijo: aquí no le interesamos a nadie, no le importamos a nadie, nadie va a hablar de nosotras cuando estemos muertas. Y esa es la razón por la que yo me puse a trabajar en la antología Mujeres de carne y verso, y por la que celebro que se haga un congreso como este. Bueno, dejo la coda al margen y vuelvo a Mariluz Escribano, que es la piedra fundacional de este ciclo y de este congreso, gracias a Remedio y a su compromiso con la memoria, pero creo que era interesante que contara esto, ¿no? Bueno, yo he escogido 3 textos, 2 de ellos los voy a leer y voy a hacer una pequeña pincelada para no extenderme, y luego me extenderé con el poema que está en esta antología, Tiempo de Paz y de Memoria. Por cierto, hay que agradecerle también a Remedios Sánchez que se haga este tipo de libro, que es una tradición que internacionalmente está muy consolidada y que es muy importante, que es la recepción de los autores de nuestro tiempo y de los contemporáneos de la obra de otro autor, pero que tiene que ver también con una tradición muy nuestra, pero que es una tradición proscrita, como es la tradición de la poesía andalusí, que yo reivindico mucho, y más en los poetas andaluces, en el que si hemos conservado grandes poemas de Walada o de Al-Mutamid o de otros grandísimos, Ibn Hassam, es porque existían unas antologías que se llamaban divanes, que de ahí viene el Diván del Tamariz, también de Federico García Lorca, que eran recolecciones de poemas en los que además los autores de su tiempo comentaban los poemas de estos autores. Bueno, otra cosita más para recuperar tradiciones proscritas que son nuestras, ¿no? Bueno, uno de los poemas que yo he elegido es Mi ciudad marinera, que es uno de los primeros poemas de Mariluz, el primer poema de Mariluz Escribano, que conservamos gracias a que de oírselo recitar, porque era un poema muy querido para Mariluz Escribano en muchos recitales, Remedios tuvo a bien incluirlo por fin en una antología. Y es un poema de una aparente inocencia, de una aparente sencillez, pero que a mí me remite a algo que les voy a contar después de leerlo. Mi ciudad marinera.
Mi ciudad marinera sin sol ni sombra, marinera a lo lejos, perdido el mar. Yo navego entre brumas de mi nostalgia, navegando, navego, barco a la mar. Pececillos dorados de sol naciente, los remos levantados dejo pasar. Allá se va mi pena remando sola, perdida en el ocaso de mi ciudad marinera sin sol ni sombra, marinera a lo lejos, perdido el mar. Bueno, este poema de aparente sencillez, que es muy querido, era muy querido por Mariluz, y si no me desmientes creo que lo recitaba en casi todos los recitales que hacía, marca algo que a mí me parece muy interesante, y es cómo Mariluz Escribano siempre fue una huérfana, no solo en el sentido literal, sino en el sentido de unos referentes que le fueron arrancados como nos fueron arrancados a todos. Este es un poema que hace una alusión, una interpelación directa a la poesía krausista, que es la que, como sabéis, funda todo el pensamiento de la institución libre de enseñanza. Esa indagación en la poesía popular, el folklore, que por mucho que se haya atacado el folklore, etimológicamente folklore es el alma de los pueblos, y que tanto trabajó para la institución libre de enseñanza, para empezar Antonio Machado, y después, por supuesto, todos los herederos, aunque de otra generación, de ese pensamiento krausista, como fueron, sobre todo, Federico García Lorca y Rafael Alberti. Este poema interpela directamente a la obra de Rafael Alberti y a ese tipo de poesía. Es una interpelación directa a Marinero en tierra, de Rafael Alberti. Y es una interpelación a un poeta, a una obra, a una referencia de la que no se podía hablar en ese momento, como de otras tantas cosas, y que ella en este poema está poniendo encima de la mesa de una manera sutil, pero muy inteligente. Y ese perdido el mar, que ella repite constantemente como un ritornello, en el fondo es el perdido mar de esos maestros, de esos padres poéticos como son Federico García Lorca y Rafael Alberti. Bueno, da para mucha más reflexión, pero como he sido muy ambicioso y he elegido 3 poemas, lo voy a dejar aquí y paso a otro poema. El segundo poema que yo he elegido es un poema de los sonetos del Alba, de 1991. Me alegra haber coincidido con Rosa Verbel, a quien no conocía personalmente, aunque había leído, y me alegra por fin coincidir contigo. Y me alegra además que ella, que es una de las jovencísimas poetas de rabiosísima actualidad y además muy transgresora en muchos postulamientos, tenga también ese respeto por la forma, por la tradición, y que haya elegido ella también un soneto. Y yo he elegido este soneto que tiene una querencia mía personal que no voy a desvelar, y luego voy a comentar por qué lo he elegido. Dice el soneto, que es el soneto 9 de los sonetos del Alba. Tuya es mi voz y el hueco de mi mano, mi cálida sonrisa intrascendente, los suspiros que van sencillamente de mi aliento a tu aliento tan lejano. Nada vive en mi sangre tan cercano como tu corazón. Serenamente creces en mí, y en mí como simiente te guardaré mañana. Y será en vano que la tarde me llame a la tristeza con sus dorados tonos otoñales, porque te tengo a ti por centinela. Y es tanta la ternura y la tibieza que demandan tu gesto y tus modales, que tu sola existencia me consuela. Bueno, esta barbaridad de poema, esta barbaridad de soneto, a mí me interesa mucho por 2 razones. Primero, porque también entronca a una poeta que publicó muy tarde, pero que es una poeta, es una niña de la guerra. Es decir, si hay alguien que responde a todos los clichés, el análisis de los niños de la guerra junto con Paca Aguirre, es Mariluz Escribano, ¿no? Entonces, como en todos los niños de la guerra, y enlazo con mi reflexión del poema anterior, hay un afán, un intento de volver a enraizarse en la tradición.
de volver a conectar con los maestros que se han tenido que exiliar. Y todos los maestros del 27 practicaron maravillosamente bien el soneto, la cárcel del soneto, que le llaman algunos, desde Rafael Alberti, por supuesto, en Calicanto, por ejemplo, que hay una cantidad de sonetos maravillosos, el propio Federico García Lorca, los sonetos del amor oscuro, en fin, todos, porque Gerardo, Jorge Guillén, todos practicaron el soneto como ejercicio, pero también como manera de medirse con la tradición. Pero al mismo tiempo, porque justo ahora, en el que estamos debatiendo y peleando tanto con la poesía de Instagram, y si es poesía, no es poesía, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, en Estados Unidos está surgiendo un movimiento muy interesante, y sobre todo en la poesía hispana, abanderado por alguien que no es hispana de nacimiento, pero que hizo su tesis sobre Luis de Góngora, o sea que sabe de eso un poquito, una catedrática de la Universidad de California y escritora, se llama Margaret Sain, y ha abanderado un movimiento que se llama The New Renaissance, el nuevo renacimiento, en el que frente a la poesía de Instagram los poetas más jóvenes usan sobre todo el soneto como contestación en redes a esa otra poesía que no respeta la tradición, que no respeta las formas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por esa razón he elegido también este soneto. Y como se nos acaba el tiempo... Lee ese poema y como pueden ver el comentario... Eso es, leo el poema de Mayor Castigo y como tenéis el comentario en este diwan, en este tiempo de paz y de memoria, cerramos con Mariluz Escribano, que es con quien hay que cerrar. Mayor castigo. Mayor castigo andar por los senderos que la vida nos traza. A veces las calzadas, gris cemento en las calles, enmarcan la tristura de las noches sin sueño. No hay pájaros al alba que consuelen la lágrima, ni un árbol al que asirse para evitar tristezas, ni siquiera una flor, ni un canto de esperanza, mientras la lavandera blanquea sus ropajes. Andar por los caminos que se encuentran trazados desmienten al poeta de aquel sol de mi infancia. Desde el humo de hoy, desde el cemento, el sol se ha oscurecido para nuestras pupilas. La ciudad tiene mucho de soledad y miedo. Llegamos a buen puerto y descubrimos que el horizonte acerca temblor de lejanías, aquella paz tan quieta por desacostumbrada de un mar que nos arropa con zafiros y espumas. Muchísimas gracias. Querido Joaquín, cierras tú. Queridísima Reme, buenas tardes. Un placer estar aquí, volver a Granada siempre es maravilloso y más hacerlo en esta compañía tan grata. Bueno, yo voy a hablar un poco voy a hablar de amor, de padre y de hijo. Ese podría ser el titular, ¿no? De alguna manera está ya representado en esta mesa porque aquí hay claramente dos generaciones porque nos separan 20 años a Manuel Francisco Reina y a mí con respecto a Jorge y a Rosa. Esto me parece muy hermoso porque Jorge ha hecho tanto abanderamiento de la poesía joven que yo tengo que decir que yo estaba cansado de ser el joven poeta cordobés, ¿no? Entonces es muy hermoso, pues por ejemplo, poder decir que yo ya he tenido tiempo de poder escribir de la obra de los dos, de Rosa y de Jorge, que lo he hecho con muchísimo gusto. Y Manuel Francisco, pues resulta que llevamos sin vernos casi 20 años cuando éramos jóvenes poetas y nos ponían en portada en El Mundo en las fiestas aquellas maravillosas con Pedro J, que nunca se sabía cómo acababan las fiestas. No con Pedro J, sino en general, ¿no? Lo que quiero decir es que la literatura y la poesía es una cadena de afectos y que los maestros no es que sean importantes, es que sin maestros no hay vida. Y a veces los maestros pueden ser padres también que uno adopta. Yo creo que aquí hay un caso muy palpable que es el de Remedios Sánchez con respecto a Mariluz Escribano, ¿no? Yo creo que, tal y como yo lo percibo y siento, y no es algo que hayamos hablado nosotros, es Remedios quien adopta como madre literaria y vital a Mariluz Escribano, ¿no? O sea, es Remedios quien elige a su maestra en la vida y a una madre en vida, ¿no? Esto me parece que se puede extrapolar a todos los órdenes literarios
Y es una prueba más que evidente de que la literatura, la escritura en sí misma, es muchísimas cosas, puede ser muchísimas cosas, puede ser venganza, puede ser testimonio, puede ser lamento, puede ser elegía, pero en esencia un acto de amor. Es la manera que tenemos de relacionarnos con el mundo, que nos ha dado un sitio, que nos ha dado un lugar, y nuestra manera de darle sentido, forma y fondo a ese amor. Antes Manuel Francisco, que ha tenido unos maestros extraordinarios, hacía mención a Pilar Paz Pasamar. Pues Pilar Paz Pasamar, cuando yo la conocí, que sí recuerdo que ella siempre, alguna vez que yo la vi en Madrid, ya hablaba mucho de ti, hace un montón de años, de tu poesía y de todo eso que has dicho, la tradición andalusía, arábigo-andaluza y demás. Pilar Paz Pasamar tenía un concepto tan pleno de la lealtad y del amor que la poesía y la literatura entraña, que yo recuerdo un curso que fui a Cádiz de poesía veraniega de la Universidad de Cádiz, que fui porque lo daba Pilar Paz Pasamar en el año 96, que ella habló de José María Pemán. Estoy hablando muy de memoria, pero ella contó, y esto tú lo sabrás mejor que yo, Manuel Francisco, que cuando están en la revista Platero, la mítica revista Platero, cuando no saben cómo contactar con Juan Ramón Jiménez, acuden a José María Pemán, que tenía contacto con Juan Ramón y con otros poetas del exilio, ¿no? Y es Pemán el que facilita ese contacto y que Platero pueda publicar algunos inéditos de Juan Ramón. Y a mí entonces, que yo era un chaval, no había publicado ningún libro, estoy hablando del año 96 o 95, me pareció muy valioso que ella hablara así, habló con pasión, con mucho cariño de José María Pemán, y dije, caray, la lealtad es esto, ¿no? La gratitud es esto. Que digas lo que tú sientes, que tengas una razón de vida para hacerlo y que no te importe lo que pensemos los que estemos por ahí, ¿no? Cuando un escritor muere, se queda solo. Esto es una cosa que he pensado mientras escuchaba a mis brillantes compañeros. Cuando un escritor muere, cuando Pilar Paz Pasamar deja de estar entre nosotros, cuando deja de estar Marilú Escribano, hace falta, es preciso el impulso valeroso de alguien o de alguienes que se dediquen a sacar la obra de ese escritor adelante. Porque, amigos y amigas, la obra no sale sola adelante. Puede ser que salga años, décadas después, pero yo creo que si hay un impulso detrás que esté movido de nuevo por el amor, de nuevo por esa relación entre padre e hijo, con unas filiaciones que a veces pueden ser más fuertes y duraderas que la sanguínea, sin eso no sale la obra adelante. Yo pienso, por ejemplo, en Pilar Paz, que Manuel Francisco siempre que tiene ocasión la nombra, y que en Cádiz está Ana Sofía Pérez Bustamante, que también la ha defendido mucho a Pilar Paz Pasamar, que ha hecho estudios sobre su obra, y pienso en Remedios Sánchez y en Mariluz Escribano. ¿Por qué digo todo esto? Porque la poética de Mariluz Escribano está marcada, creo yo, claramente por un hecho, una tragedia, que es el asesinato de su padre, convertido en ausencia permanente. Eso le da una relevancia y una dimensión a la figura de la madre, que es quien ocupa todo ese vacío, que de nuevo nos sitúa en el mismo trípode, en la misma tríada afectiva, amor, padre, hijos, ¿no? No sé si, me imagino que aquí se ha comentado ya en estas jornadas, por las que también doy la enhorabuena a todos los colaboradores de Remedios. Pero bueno, cuando empieza la guerra civil, pues la primera quincena, me parece, de septiembre de 1936, pues sacan al padre de Mariluz, que era director de la Escuela de la Normal aquí en Granada, y lo fusilan a la mañana, unos días después, en la tapia del cementerio, ¿no? Ellos se tienen que ir, se van, la madre y la niña, vuelven unos años después, y de alguna forma todo ese vacío, toda esa ausencia, se convierte en presencia. ¿Y quién la llena? ¿Quién la llena de música, de sentido? La madre. La madre. Bueno, Rosa tuvo un detalle genial que yo le agradecí muchísimo y muy gentil, que fue mandando un correo a todos para que no repitiéramos poemas, ¿no? Entonces yo iba a hablar de Escribiré una carta para 5, que al final ni tú ni yo hemos hablado de Escribiré una carta para 5, pero yo iba a hablar de ese poema que me gusta mucho, que me entusiasma, porque claro, hay mucho ahí, ¿no? Son esa carta para 5, esos 5 que son los hijos, que es el futuro, que es la llama que tú quieras dejar encendida para lo que venga detrás de ti, ¿no? Pero claro, eso, pues ya como no quise repetir el poema,
pues pensé en otra confrontación, en otra dualidad poemática. Son dos poemas titulados, uno Desde un mar de silencio y otro Los ojos de mi padre. Entonces, ¿por qué un diálogo entre estos dos poemas? Porque Desde un mar de silencio, que el título es extraordinario, como el poema lo es, no lo voy a leer entero porque es muy extenso, voy a leer una parte. El mar de silencio es la casa de ella, y de su infancia, y el mar de silencio es lo que queda del hogar que pudo haber sido, de ese amor familiar, de ese nido familiar que era un joven matrimonio con su hija recién nacida, que eso pues se lo carga la guerra civil, ¿no? Y el retrato que hace Marilú Escribano de ese mar de silencio desde el que la madre la cubre a ella de amor es espléndido y sirve muy bien para analizar y para definir la poética de Marilú Escribano. Es una poética machadiana en el sentido de la sencillez, por decirlo por un poeta que todos conocemos y queremos, con una gran nitidez en las imágenes. La nitidez, la claridad, el dominio de la imagen y el no derramamiento en verborreas inútiles hace que la emoción llegue de una manera purísima en la lectura. Porque los sentimientos a los que alude Marilú Escribano, quizá fruto de una decantación vital, realmente empieza a publicar tarde, y yo creo que no escribe igual con 20 que con 40, esto es evidente, y la vida ya te ha zarandeado, la vida te ha golpeado, te ha herido. Pues tienes bastantes marcas en la culata del revólver y tienes el cuerpo lleno de heridas, ¿no? Entonces, esa decantación vital hace que cuando ella aborda temas, aborde los grandes temas y lo aborde de una manera cristalina, ¿no? Voy a leer una parte de este poema, Desde un mar de silencio, que es un poema extraordinario, que dialoga con los ojos de mi padre, porque ella se imagina los ojos de su padre y ella ha convertido, como decía antes, la ausencia de su padre en una presencia, en alguien que la acompaña. Habla primero, hace una especie de descripción fotográfica del ambiente que había en su casa con su madre viuda. Dice: necesario es decir que mi madre cantaba. Yo no sé si cantaba para olvidar escombros, ruinas, muertes, tristeza, guerras, hombres, palabras, telarañas de tiempo, sangre no regresada. Pero yo la miraba desde el patio llovido, sentada en la terraza, cuando el otoño alzaba una luz de madera, y pensaba: es mi madre, definitivamente, y mi madre es la casa. Mi madre es la casa. El poema sigue, un poema extraordinario, ¿no? Es muy extenso, yo lo leería encantado, pero para poder establecer un diálogo con este otro poema de la ausencia que convierte en presencia, pues no lo puedo leer entero. Los ojos de mi padre. Los ojos de mi padre, los ojos de mi padre, mirándome en la patria cereal de los trigos, en un tiempo de cunas mecidas por el viento de la guerra, mirando cómo crezco en los abecedarios y conquisto sonidos primitivos, balbuceos, palabras necesarias. Porque él me empuja y vuelve desde su corazón y sus espigas, su corazón de tierra y manantiales, patria de tierra y gritos apagados. Mi padre es un silencio que mira cómo crezco. Sus manos me conforman, me miran la estatura, la dimensión del cuerpo. Averiguan gozosas que me elevo en trigal. Las manos de mi padre tocan mi cuerpo y cantan, y yo sé que me acunan con nanas de caballos. Yo sé que me acunan, dice. Con nanas de caballos, con la salmodia triste del judío, del converso que habita por su sangre. Pero paseo con mi padre. Abandonen sus manos mis manos tan pequeñas. Y el calor de su sangre, mis pulsaciones tienen una ambición de tiempos. El poema sigue también, no me quiero extender porque además el que cierra pues tiene la losa del tiempo encima. Pero vamos a ver, ¿cuáles son los grandes temas de la literatura? Pues hay muchos, ¿no? Pero ¿cuáles son? Según Gil de Viedma, el paso del tiempo y yo. Bien, esa es una forma de verlo.
Pero Gil de Viedma pertenece a una realidad que se ubica ahí, digamos, ¿no? Ajeno no a su condición de hijo, que también la tenía, pero sí ajeno a una condición de padre que nunca sucedió. Entonces yo creo que los grandes temas son ser hijos y ser padres. O sea, Jorge Manrique son los grandes temas, los hijos y los padres. Creo que esa decantación, que ese filtro a la que la vida, por desgracia, obligó muy tempranamente a Marilú Escribano, estableció una fotografía de su poética que ya se mantuvo hasta el final. Y también creo, sin ánimo de hacer ningún tipo de psicología literaria, que todo aquello que ha hecho que el espíritu de Marilú Escribano perviva tanto y sea algo tan valorado siempre por Remedios, su condición de maestra, su condición de mujer que acompañaba a sus alumnos, que los acompañaba en la vida, no solo como poeta, que podía ser más o menos seguida por los poetas que hemos venido después, no. Ella dejó una impronta y una huella en las personas que la conocieron, quizá porque ella también quería transmitir esa maternidad, esa colectividad, esa generosidad o esa cadena de afectos que hemos representado, o yo siento que hemos representado aquí esta tarde, y que hace siempre que la poesía de Marilú Escribano sea belleza y sea verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 4 poetas de la mesa. Por razones de tiempo no tenemos posibilidad de debate porque tenemos inmediatamente que continuar con la mesa siguiente y bueno, únicamente vamos a hacer una foto de grupo, si os parece bien, y dejamos subir a la siguiente mesa.